Hermanos, pues la vez pasada estuvimos hablando del capítulo 7 de Josué, ¿verdad? No sé si recuerdan los detalles, pero yo voy a decir dos cositas. Ellos estaban tratando de conquistar la ciudad de Jai y habían salido de Jericó. Y basado en el entusiasmo que tenían cuando salieron de Jericó, trataron de conquistar la ciudad de Jai, pero estaban tan entusiasmados que confiaron en ellos mismos y se olvidaron de que quien le había dado la victoria había sido el Señor. Y cuando fueron a la batalla, no consultaron a Dios, no llevaron el arca de Dios, y a consecuencia de eso obtuvieron una derrota. Y fue un error. Y todos cometemos errores, todos. El error los desmotivó porque se pensaron que Dios los había llevado allí para entregarlos a los enemigos. Después que le había dado tantas victorias, una derrota los tiró al piso, los tiró al suelo, porque ellos se veían de bendición en bendición. Pero nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando estamos trabajando con el Señor, porque el Señor es específico, es detallista. Y el Señor, más que todo, conoce el corazón de todos nosotros. Y a veces nos da experiencia para que nos demos cuenta qué es lo que está pasando en nosotros, porque Él sabe lo que está pasando, pero nosotros no nos damos cuenta de qué es lo que está ocurriendo en nuestra vida. De manera que vamos a ver hoy aquí algunas cositas y yo voy a lanzar preguntas. Yo espero que todo el mundo participe. Yo sé que no tienen sus cámaras abiertas, cada uno tiene su situación, pero yo voy a lanzar preguntas porque yo doy este estudio para ustedes, no lo doy para mí, ya yo me lo sé. Y yo quiero que todos participen y que todos podamos contribuir a lo que estamos aprendiendo en esta noche. Sí. Toño. Espérate. Ahora. Ok. ¿Qué pasó? Es que estaba seteando la computadora, la tenía en la tablet y la computadora y estaba cambiándome de un lado a otro. Oh, yo pensé que era que tú querías decir algo. No. Ok. Bien. Entonces, Josué no consultó a Dios. Eso es lo primero que quiero decir del capítulo anterior. Y si usted no lo vio, lo puede buscar en YouTube. Puede ir al website de nosotros, que ya está abierto. Y en la parte de arriba tiene los 3 símbolos de las 3 redes sociales que nosotros seguimos. Y puede marcar YouTube y va a conseguir el video del capítulo 7. Lo segundo que aconteció en el capítulo 7 es que Acán no obedeció las instrucciones que Josué le dio de parte de Dios. No las siguió, no las obedeció. Y es que, porque ustedes creen que Acán no obedeció las instrucciones antes de yo decir nada, porque ustedes creen que Acán no las obedeció. Vamos a ver. Aquí no hay nada escrito en una piedra, en tabla de piedra. Solamente su opinión, porque la Biblia no nos dice, ¿verdad? Pero dadas las circunstancias, porque usted cree que alguien puede desobedecer lo que el líder dice, porque lo que el líder dice es lo que Dios le está diciendo. ¿Qué ustedes creen? Yo creo que la vanidad. Ok. Uno a la vez. Richard, tú tienes el micrófono abierto. Yo creo que la vanidad se le subió a la cabeza y quería tener más de lo que en sí el Señor le había dado y pues, le hizo caso al enemigo. Ok. Le hizo caso al enemigo, vio un botín grande y dijo, esto es mío, y lo llevó a pecar.
Eso es lo que tú quieres decir. Correcto. Ok. Sí, ciertamente es. So, La ok, ambición. tú lo que me estás diciendo es, voy a Elis, que el deseo de él, de avaricia, lo que él tenía en su corazón fue mayor que la instrucción que pudo haber recibido de parte del líder. Eso es así, pastora. Ok. Elis, ¿dónde está? Está acá ahora. Yo voy por la misma línea de Richard. Yo creo que él estuvo en su propia prudencia y no acató lo que ha aprendido. Yo creo que eso, opino, ¿verdad? Que nos pasa mucho, ¿verdad? Cuando nos damos las enseñanzas y pues siempre queremos hacer nuestra propia prudencia y no lo correcto. Ok, so, una preguntita que les voy a hacer. ¿Ustedes han pensado, qué tal si Dios le hubiese dado esa instrucción directamente al pueblo en lugar de enviarla a través de Josué? ¿Ustedes creen que hubiesen recibido la instrucción de una manera diferente? Vamos a pensar, trasládense a la parte cuando Moisés trató, que Dios se le reveló al pueblo y Dios trató de hablarle al pueblo. ¿Qué le pasó al pueblo? Vamos a contrastar esas dos escenas. Ustedes recuerdan cuando nosotros discutimos que Dios se le reveló al pueblo y le dijo a Josué que pusiera al pueblo, que lo santificara, que él iba a hablar con el pueblo. Y en un momento dado, Dios comenzó a revelársele y empezó a verse la nube de Dios, la Shekinah, y comenzó a bajar la voz de Dios en forma de truenos y relámpagos. ¿Qué le pasó a ese pueblo? ¿Alguien se acuerda? Alguien tiene que acordarse. El pueblo cogió miedo, El pueblo no quiso hablar con el Señor, con Jehová, porque tuvo miedo. Y por eso es que en esta vez, en la pregunta que usted está diciendo, si el Señor le hubiese hablado al pueblo, hubiese sucedido lo mismo, porque Ok. había un líder. Ok. So, cuando Dios le habla directamente al pueblo, el pueblo reacciona de una manera diferente. Y el pueblo se intimida de tal forma que en aquel momento le dijeron a Moisés, mejor es que tú le digas a él que nosotros vamos a recibir la instrucción de ti, que él te hable a ti en lugar de hablarnos a nosotros. Y tú nos hablas a nosotros lo que él te diga, las instrucciones que él te dé, no las compartes a nosotros. So, el pueblo reacciona cuando Dios está hablando directamente con ellos. Pero cuando el líder, que es el que recibe la instrucción de Dios, le comparte las instrucciones, el pueblo no le hace caso. Porque ellos están mirando, la percepción es que el líder está hablando por él, no está hablando de parte de Dios. Y eso es lo que le está pasando a Josué de vez en cuando en esta situación. Y eso es lo que pasa hoy en día con los pastores y la gente que está en el liderato. La gente se piensa que quien está ¿verdad? Hay muchos pastores, vamos a decir que el liderato en nuestros días no es el mejor, ¿verdad? Pero nosotros tenemos, si estamos bajo el liderato de una iglesia y estamos bajo el liderato de un pastor, nosotros tenemos que someternos a ese cuerpo. Y si usted cree que ese pastor no está recto delante de la presencia de Dios, si usted no ve testimonio, si usted no ve que la Biblia se cumple en ese lugar, entonces nosotros lo que tenemos es que orar para que Dios nos revele y unirnos a un cuerpo donde nosotros sintamos que estamos bajo la cobertura divina real. Pero nosotros tenemos que responder al cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Y debajo de la cabeza está el ángel de Dios, que es el pastor. Y nosotros tenemos que ver al pastor como la persona que Dios ha puesto al frente. Y tenemos que responder de la misma manera. No pensar que el pastor se la está inventando. Porque Josué no se la está inventando. Y Josué está hablando de parte de Dios. Y Moisés no se la estaba inventando. Y Moisés está hablando de parte de Dios. Y con todo eso siempre hay riña. Porque no vemos al hombre de Dios como el enviado de Dios.
Tenemos que tener eso en mente. Si estamos bajo la cobertura, estamos en el cuerpo de Cristo, hay una jerarquía y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Nadie es santo, el pastor comete errores, todo el mundo va a cometer errores. Lo que yo estoy diciendo es que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que cumplir delante del Señor y que nosotros hemos pactado, ¿verdad? Y nos hemos hecho miembros de una iglesia, de una institución y tenemos que cumplir como miembros. Tenemos que cambiar nuestra manera. Eso es parte de la mentalidad que tenemos que desarrollar como miembros del cuerpo de Cristo. Bien, pues acá no obedeció las instrucciones, pero ustedes recuerdan que en los capítulos anteriores habíamos dicho que cuando el pueblo pactó con Josué, el pueblo dijo, nosotros nos comprometemos a hacer lo que tú digas, porque ellos venían de una experiencia donde habían muerto tantos israelitas en el desierto. Y ahora ellos aprendieron de esa experiencia y le dijeron a Josué, el que no te obedezca, que muera. El que no te obedezca, que muera. Y acá no obedeció las instrucciones. ¿Usted vio alguno de esos israelitas? Leímos ese capítulo completo la vez pasada, diciendo, Acán es mi amigo, no lo apedreen. Acán bendito, no hagan eso con él. Ellos cogieron esto bien en serio. Bien en serio. Porque aquí está en el borde de la vida o la muerte. Porque ellos saben que Acán no obedeció las instrucciones de Dios. Y que la ley exige, y leímos la ley aquí, la ley exige que lo apedrearan y lo mataran. Eso era lo que la ley exigía. Y ellos hicieron conforme a la ley. Now, si esa es la ley de Dios, y si tú sales a favor de Acán, ¿qué te va a pasar a ti? Te va a pasar lo mismo. Te van a matar, te van a matar. Porque estás infringiendo la ley. Y cuando Dios pone la ley es para que la sigan. La obediencia de la ley es para la ley buena y la ley que es menos buena, si queremos llamarla así, ¿verdad? La que nos gusta y la que no nos gusta. Hay que obedecer la ley. Y aquí no salió nadie con el ay bendito. Aquí no salió nadie a excusar a Acán. Ay bendito, pero fue que él le pasó esto. Nada de eso pasó. Nada de eso pasó. Dios es recto y cuando Dios dice, esto es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Y porque estuvieron en un mismo sentir, tuvieron victoria, hermanos. Tuvieron victoria. Y tenemos que tener esto bien claro en nuestras mentes. Porque ahora vamos a convertir una derrota en victoria. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron de esta derrota que tuvieron. Ellos aprendieron de esta derrota que tuvieron. Y cuando sabemos que hemos cometido un error y vamos a ir a otra situación más donde Dios nos manda, ¿cómo nosotros normalmente respondemos? Hemos cometido un error. Hemos salido de una situación donde hubo muerte, donde esperábamos victoria, pero hubo muerte. Hubo muerte porque Acán fue responsable de la muerte de esos israelitas que murieron tratando de conquistar Ai, la ciudad. Y hubo muerte porque Acán pecó y también murió él y toda su familia. Venimos de una situación bien extraña. Y ahora tenemos que enfrentarnos a la conquista de la misma ciudad que nos ha derrotado a nosotros. Y cometimos ese error. ¿Cómo usualmente nosotros respondemos? ¿Cómo usted respondería a una situación como esa? Porque Dios te está mandando a conquistar la ciudad. Y hay que ir, hay que obedecer la palabra. ¿Cómo iríamos? Creo que... Yo pienso, sorry. Ok. Dale, Manuel. No, primero. Yo comentar era en ese texto,
considero que estando... Dame un segundo, déjame poner esto aquí en mute porque... ¿Me escuchas ahora? Ay, yo creo que mi... No. ¿Se oye? Te escuchamos. ¿Escuchamos? Ok, ahora, perdón hablar. Y está rebotando acá por la... En ese contexto uno respondería ante la autorreflexión, que si ciertamente si tú tienes el manejo de una forma u otra la validación, metas que Dios ha dado y ciertamente la forma o la perspectiva que uno tenía en mente. La situación es la autorreflexión de que entendí realmente cuál era la voluntad de Dios o qué hice de una manera u otra no hubiera permitido la palabra de Dios en mi vida. Esto que yo creo, yo miraría hacia adentro, hacia mí mismo y hice yo que de una manera u otra no seguí la voluntad, se cumpliera, ¿verdad? Ese mandato. Yo casi no entendía lo que tú decías. De una manera, tú dices, tuviera una autorreflexión sobre la voluntad de Dios para mi vida. Eso fue. Sí, de que si el resultado no fue lo que Dios había sido, que Dios me había dado, mi instinto ver qué he hecho yo, qué hice yo, cumpliera la palabra de Dios, mi instinto no sería cuestionar el plan de Dios, si qué hice yo que de una manera u otra o malintención incorrecta o de impulsos o mi arrogancia y yo pensaba que eso no era. Así que yo creo que el instinto inicial hacia mí y qué fue lo que quisiera a que no se diera la visión que Dios dio. Ok, bien. Es una como autorreflexión, que es lo que realmente debemos hacer, ¿verdad? Es lo que realmente tenemos que hacer. Para entonces evaluar el nuevo plan, porque voy a oír nuevas instrucciones de Dios y corregir en base a esa autorreflexión que yo he tenido, porque el deseo de nosotros es cumplir la meta divina, ¿verdad? No tratar de imponer lo que yo quiero. Ok, Richard, tú tenías algo más que añadir. Sí, yo creo que debemos de reevaluarnos, como dijo el hermano, y ver qué cosas o qué errores cometimos para entonces no volverlos a cometer. Uno de los errores fue no escuchar, no escuchar y no pedirle el permiso, obedecer al Señor y ponerlo al frente en esa batalla y confiar en que ya como nosotros estamos con el Señor, pues vamos a seguir a nuestra manera y no contar con el Señor y irnos a pelear sin contar con Él. Es uno de los errores. Entonces, evaluar eso y no volverlo a cometer porque ya cometimos un error y por eso cayeron unas cuantas vidas. Otro error es que hubieron personas que no escucharon la voz del Señor y como acá, que entonces cometió ese error de guardar lo que no tenía que haber guardado por la lujuria y evaluar todas esas cosas y no volverlo a cometer, sino pues entonces andar derecho. Yo lo haría, pues estas son las cosas que tenemos que hacer ahora. Aprendimos de esto y vamos a hacerlo así.
Vamos a hacerlo como el Señor lo dijo. Lo que las dos están diciendo es que tenemos que enfocarnos en la meta de Dios, en lo que Dios quiere de nuestras vidas, no lo que nosotros estamos tratando de, ¿verdad? Recibir. Tenemos que poner nuestra mirada en lo que Dios nos está diciendo, no en lo que nosotros estamos viendo, porque la vista nos desvía grandemente. Cuando estamos en medio de la batalla, lo que estamos viendo y lo que estamos viendo tal vez no es bueno y puede afectar nuestras emociones, además de que afecta, ¿verdad?, nuestra psique, nuestra mente, afecta nuestras emociones. Y en medio de una batalla, usted viene de una pérdida, usted se enfoca ahora en un nuevo campo de batalla, usted viene como más cauteloso, ¿verdad que sí? Porque número uno, ya usted sabe que no se quiere volver a equivocar. Ya usted sabe lo que hizo mal. Si yo tengo que enfocarme en lo que el Señor está poniendo delante de mí y tengo que venir más cauteloso, a veces venimos con temor. Venimos con temor porque ya sabemos que hemos fallado. Pero una vez la nación de Israel es juzgada por el pecado, ¿verdad?, que ocurrió en ese campamento, porque Dios pasó juicio, ahora Dios está en la libertad de hablar libremente con ellos para dirigirlos a la conquista de la tierra. ¿Por qué? Porque ya Dios ha pesado esos corazones. Ya Dios sabe que todo el mundo estuvo de acuerdo en que Acán tenía que morir. Porque eso era lo que decía la ley. Y nadie se opuso a ¿qué? A no seguir la ley, porque sabían que le iba a costar la derrota. Tú te opones a obedecer a Dios y te va a costar la derrota. Y no solamente es la tuya, es la del campamento completo. Que eso fue lo que pasó con Acán. Tú no estás arriesgando tu vida nada más, estás arriesgando la de todo el pueblo. So, nosotros tenemos que pensarlo bien cuando nosotros estamos en esa posición en la iglesia. Porque como cuerpo de Cristo, si no estamos en un mismo sentir, Dios no nos va a hablar porque uno va a coger a la izquierda, otro va a coger a la derecha. ¿Usted no cree? Como grupo, Dios te habla individualmente, pero cuando Dios te quiere llevar, ¿cómo estuvieron? ¿Cómo dice Hechos 2, que estaban estos hermanos de la iglesia primitiva? ¿Estaban donde? En un mismo sentir. Espíritu. Y Unánimes en un cuando mismo tú espíritu. ves que toda esta gente está en un mismo sentir, ¿cómo era qué era lo que estaba pasando en la iglesia? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Cómo lo describe Hechos 2? ¿Alguien se acuerda? Bueno, sobre ellos vino el Espíritu Santo y cuando salieron de ahí, todos fueron a esparcir el Evangelio, no importando lo que les pasara, no importando lo que aconteciera. Inclusive decía que tenían todas las cosas en común, vendían sus cosas y las repartían entre todos. Todo era de todo y nadie era de nadie. No había yoísmo, no había esto es mío, no había nada de eso. Eso dice la Escritura, y todos estaban unánimes en un mismo sentir y en un mismo espíritu, y eso fue lo que trajo cuando vino la promesa del Espíritu Santo a la iglesia, y por eso fue que fue una iglesia tan poderosa. Por eso la transformación de Pedro fue una cosa tan tremenda. Pedro no fue el mismo de ahí en adelante. O sea, su primer sermón, 3,000 personas se convirtieron, pero todos estaban en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Amén. Voy a leer esa porción de Hechos 2 para que ustedes vean cuál es la diferencia cuando nosotros nos dedicamos a obedecer lo que Dios dice como pueblo. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes
cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y lo más significativo de toda esta coinonía que tenía esta gente, que dice al final, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor bendice cuando estamos todos juntos, unánimes, en un mismo sentir, cuando no hay división, cuando todos estamos haciendo lo que tenemos que hacer y hay corazones abiertos y dispuestos a servir. Yo creo, Carmen, perdona que te interrumpa, que también había un sentido de escuchárselos unos a los otros. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar, porque hay veces que yo puedo tener, que es lo que pasa aquí también en las clases, hay veces que yo puedo tener un concepto errado, porque no lo veo, pero viene Charlie y dice algo que dice, wow, ¿por qué? Porque mi esposa le llama a eso un espíritu enseñable, había el deseo, el anhelo, claro está, eso se lo dio el Espíritu Santo, de poder auscultar lo que Dios quería decirlo para ponerlo en acción. Entonces, por eso esa gente salió por ahí abajo, como alma que lleva a Cristo, comiéndose todo lo que había, porque había el anhelo y el deseo de que lo que ellos recibieron, o sea, esa salvación, porque sentían la salvación, compartirla a otros. Y volvemos otra vez, estaban todos unánimes, en un mismo sentido. Esas son las cosas que el Señor hace cuando pone en nosotros ese sentir, ¿verdad? Es una cosa bien tremenda cuando uno comienza. Bien, pues porque había un mismo sentir, Dios se siente libre de hablarle a esta gente, darle instrucciones, porque ellos ya habían aprendido su lección y ahora los va a dirigir a la conquista de esta tierra, la misma, pero ahora ellos van a ir bajo las instrucciones divinas, no bajo las instrucciones de ellos. Y no importa el error que cometamos, el error más grande no es el de tratar de levantarnos de nuevo, es el de no tratar de levantarnos de nuevo. Porque la vida cristiana, hermano, está basada en una serie de nuevos comienzos. Porque no somos perfectos. Cometemos errores, nos caemos, nos levantamos, nos caemos, nos levantamos. Pero lo importante es que tú sepas que de esa caída tú vas a aprender y va a ser ¿cómo diríamos? La manera en que tú vas a aprender para poderte levantar. Y esa te va a enseñar para la próxima. Y eso no nos puede derrotar. Lo importante es preguntarnos, ¿por qué es importante estar consistentemente estudiando la palabra de Dios para escuchar la voz de Dios? ¿Por qué es importante? Porque a la hora de tomar decisiones, a la hora de estar, decidir qué es lo que vamos a hacer, esa palabra que nosotros hemos meditado y hemos aprendido es la que el Espíritu de Dios nos va a recordar, va a traer sabiduría a nuestras vidas, porque esa palabra está en nuestra mente, está en nuestro corazón. Y esas son las herramientas que Dios va a utilizar para llevarnos a tomar decisiones. Pero si no meditamos en la palabra de Dios, nos vamos a encontrar huecos vacíos y nos vamos a decir, no sé lo que tengo que hacer. Y a la hora de decir, no sé lo que tengo que hacer, mejor es que vayas a la palabra. La palabra, la gente busca una contestación en la palabra. Yo quiero decirte que no siempre tú vas a encontrar una contestación en la palabra. Pero cuando tu corazón está lleno de la palabra de Dios, Dios te va a dar sabiduría y te va a dar el entendimiento para saber lo que tú tienes que hacer, aunque tú no lo leas en la palabra directamente. ¿Me entendieron la diferencia? Lo importante es que tú estés lleno de la palabra de Dios. Y cuando tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, Dios te sigue añadiendo sabiduría. En un momento dado, tú te vas a sentir seguro de lo que tú tienes que hacer, aunque tú no lo hayas leído en la Biblia, aunque esa contestación no esté ahí. Y en esta hora, esta gente va a comenzar a llevar a, ¿cómo diríamos?
va a comenzar a trazar su estrategia basado en la palabra de Dios. Porque ahora Dios le va a hablar. Todavía no hemos entrado al capítulo 8. Ahora Dios le va a hablar. Y comienzan un poco decepcionados por lo pasado, pero también tienen miedo hacia el futuro porque no saben si van a poder cumplir con las expectativas que Dios ha puesto sobre ellos. Y el desánimo y el miedo es la receta más certera que uno tiene para una derrota. Tú no puedes ir a una batalla con desánimo porque perdiste la anterior y con miedo porque no tienes miedo al futuro, a lo que vas a hacer en el futuro. Esa es la receta perfecta para la derrota. Y ocurre, ¿verdad? Cuando ha pasado lo que le ha pasado a este pueblo. Si miramos hacia atrás para ver los errores cometidos y luego miramos al futuro preguntándonos si después de fallar tan malamente podremos tener esperanza, nos estamos derrotando nosotros mismos. ¿En qué nos tenemos que enfocar entonces? Porque eso no depende de nosotros, depende de quién. La victoria va a depender de Dios. Dijimos que esto no es una batalla militar, esto es una batalla ¿qué? Divina. Quien está dirigiendo esta batalla es el Señor. No somos nosotros estamos bajo las instrucciones divinas y el arca de Jehová va de frente, ¿verdad? Frente a esta gente. Eso es lo primero que sale, el arca de Jehová. Si el arca de Jehová no va con ellos, el Señor no está ahí presente, ahí en esos momentos. De manera que la contestación es escuchar y creer. Escuchar y creer a la palabra de Dios. Y lo primero que Dios le dice, versículo 1 es, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí. No temas ni desmayes. Dios nunca, hermano, nos va a desanimar. Nunca. Siempre nos va a alentar a progresar porque Dios mira hacia el futuro. Perdónenme, no puse mi teléfono en. Dios mira hacia el futuro y el Señor siempre nos va a dar una palabra de aliento. Siempre y cuando nosotros obedezcamos su palabra y sus mandatos, nosotros vamos a tener el privilegio de reclamar sus promesas. Y hay gente por ahí reclamando promesas y no obedecen ni el Padre Nuestro. Todo el mundo reclama promesa. Asegúrate de que cuando tú reclames promesa, tú estás obedeciendo la palabra de Dios y lo que Dios te está hablando a ti personalmente. Porque Dios se deleita en bendecir su pueblo. Pero tú tienes que dar fruto. Tú tienes que obedecer. De manera que la primera palabra es que Dios le da el no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí. ¿Cuántas personas vas a tomar? Dice toda la gente de guerra. ¿Cuántos tomaron en el capítulo anterior? Un bonche, porque los hombres dijeron, no tienes que mandar a todo el mundo, son pocos, no es necesario que vaya todo el pueblo. Y mandaron como 3,500 hombres y los demás se quedaron afuera. Pero esa no es la instrucción que Dios le está dando ahora mismo para ir a derrotar a la misma ciudad. Le está diciendo, toma contigo a toda la gente y levántate y sube a Ai. Mira, yo te he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Ya Dios le está dando, ¿qué? Una esperanza. Le está diciendo, yo entrego a esta gente en tus manos. Levántate, motívate. No temas, no desmayes. Haz lo que tienes que hacer, que vas a tener la victoria porque ya yo te lo he entregado. Y si Dios está contigo, ¿quién te va a derrotar? Nadie. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el mejor regalo que Dios le puede haber dado a ellos de un inicio. Ya yo he entregado a este pueblo en tus manos. Levántate y haz lo que tienes que hacer. Bien, ese es el 1B. Esa es la palabra de instrucción. La palabra de instrucción. Ahora en esta segunda ocasión, vamos a ver qué dice el versículo 2. Dice, y harás
a Jai y a su rey, como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Ok, vamos a pararnos aquí. Aquí Dios dice que el pueblo puede tomar sus despojos y sus bestias para ellos. Acán no siguió las instrucciones de Dios, porque Dios dijo, ¿qué fue lo que Dios dijo en el capítulo anterior? ¿Qué fue lo que pasó con Acán, que Acán desobedeció? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué Acán lo Que apedrearon? tomó cosas que no tenía que tomar de las cosas que dijo Dios que destruyeran, y las vio tan bonitas. Estoy tocando un poquito de oído, que él vino y las guardó. Ok. So Acán tomó el botín de Dios. Porque lo que Dios dijo fue que no lo tomaran porque le pertenecían ¿a quién? A él. No le pertenecían al pueblo. Dios dijo que mataran todo era anatema, excepto el oro, y dijo algunas cosas específicas. Ese era botín de Dios. Dijo que lo pusieran reservado para él. Pero ahora dice que pueden tomar los despojos y las bestias para ellos. ¿Por qué Dios hace esto? Acán pudo haber tenido un buen botín si hubiese esperado, porque están tratando de tomar la misma ciudad. Y en aquella ocasión, Dios dijo que es para él, que era para él, y en esta ocasión dice que es para el pueblo. El mismo sitio. El mismo sitio. ¿Qué ustedes creen que Dios está tratando de hacer aquí? Carmen, está probando. Exacto, está probándonos. Está probándonos, ¿verdad? Dios nos está probando. A ver si hay algún corazón que se atreva a retar lo que Dios está diciendo. Porque ya hubo uno. Pero la gente mostró fidelidad, ¿verdad? Es para ver cómo reaccionamos. Y vamos entonces que tenemos que ver que vamos a, déjenme en el 3. Estoy tratando de seguir mis notas, que no se me quede nada. Dice, entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, y les mandó diciendo, atended. Primera instrucción, atended. Pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Fíjense que son mandatos que se le están dando. Tenemos que aprender a leer la palabra. Aprender a poner atención a lo que Dios nos está diciendo, pero nos está dando mandatos. Esto no es Josué, esto es Dios dando instrucciones. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y cuando salgan ellos contra nosotros como hicieron, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que nos alejemos de la ciudad. Porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Y entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mira que os lo he mandado. Vamos a pararnos ahí. Bien. Aquí hay una nueva estrategia. Una nueva estrategia. ¿Por qué? Porque Dios usa variedad de estrategias para cumplir sus propósitos. Vamos a ver, vamos a tratar de identificar esta. ¿Por qué Dios usa variedad de estrategias para cumplir sus propósitos y no siempre hacen lo mismo? Vamos a pensar en nosotros. No piensen en la Biblia, en lo que está pasando ahí. ¿Usted utilizaría la misma estrategia siempre? ¿Por qué no? Vamos a ver. Vamos a ponerlo en términos nuestros y después vamos a la Biblia. Si usamos las mismas técnicas, pues
las van a saber, en el futuro van a saber lo que vamos a hacer. Y entonces nos pueden atacar por ahí porque ya saben lo que vamos a hacer siempre. Ok, si usted juega deporte, que yo no juego, pero mi marido jugaba y se lo sabía todo, jugaba todos los deportes. Si los futbolistas usan la misma estrategia siempre, ¿qué pasa? El otro equipo, ¿verdad? Va a saber lo que usted va a hacer de inmediato y ya usted perdió. Emanuel, ¿tú querías decir algo? Yo pienso que también de una manera u otra responde a que sus fortalezas y sus limitaciones utiliza diferentes formas en que nosotros, que realmente no es una falta en su mandato, es nuestra incapacidad. Y Dios busca diferentes formas en nosotros tratar de darles esa voluntad y ese propósito que quiere, que al final del día, yo pienso que, mencionando con lo que usted está mencionando, pastora, que la voluntad de Dios y entender su propósito en nuestra dependerá de nuestro nivel de fidelidad y Amén. Y habrá gente, ¿verdad?, que quiera hacer unas cosas y otras no. Pero tenemos que ser fiel en todo lo que Él diga. No siempre nos va a gustar lo que Él nos va a decir, pero como quiera, hay que hacerlo. Es difícil a veces, pero Dios prueba, ¿verdad?, nuestros corazones. Y a veces nos pone ¿cómo diríamos? Nos da unas instrucciones un poco difíciles para nosotros, unas tareas difíciles de hacer. Pero a pesar de eso, ¿cuál fue la primera palabra que nos dio en el primer versículo? No temas, ¿verdad? Ni desmayes. Toma contigo a toda la gente. No temas ni desmayes. En otro pasaje nos dice, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Ahí ese es el background que tiene Toño. Porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Y hermano, también tenemos que tomar en cuenta que no siempre, ¿verdad?, tenemos las mismas circunstancias o estamos bajo el mismo contexto. A veces estamos en contextos diferentes, no podemos usar la misma estrategia porque no estamos trabajando con las mismas personas. De manera que es importante que consultemos a Dios cada vez que vamos a hacer una operación. No podemos depender de lo que hicimos en nuestra pasada victoria, porque Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Siempre tiene algo nuevo para nosotros. Y hacemos a veces las cosas por uso y costumbre. Y a veces nos dicen, nos salió mal. Pues tal vez no fue que te salió mal. Tal vez fue que no consultaste a Dios. Y Dios tenía otra cosa para ti. Y Dios te bloqueó lo que tú ibas a hacer. Nos salió mal lo que planeamos. Piensa tú, a ver, ¿cómo tú consultaste esto con el Creador? Porque cuando planeamos para el futuro. Y si Dios te dice que tiene un futuro para ti y que tiene cosas lindas para ti, es porque tiene un plan contigo, porque tú no consultas el plan tuyo con Dios. Porque Él es el que tiene el plan, no eres tú. Y a veces usamos las estrategias nuestras y no las de Él. Porque no las ponemos en sus manos, porque estamos acostumbrados a hacer lo que estamos acostumbrados a hacer. ¿Ok? De manera que no podemos decir, así se hace aquí. Así es que se hace en Génesis. Así es que nosotros lo hacemos. Y estamos muy orgullosos de eso. Porque nosotros no somos dueños de la iglesia. Tenemos que decir, así es que lo hace el Señor. El Señor lo hace como Él quiera. Como Él quiera. Y a veces no nos gusta, pero a veces fallamos en discernir lo que Dios quiere hacer. A veces fallamos en discernir. Y siempre que hagamos algo, tenemos que consultarlo con Él. La estrategia, hermanos, que Dios estaba dando era una estrategia basada en la seguridad que tenía Jai de que ya le habían ganado la primera batalla. Porque eso fue lo que pasó en el capítulo anterior.
que los corrieron de la ciudad y le ganaron. Y ahora Dios los manda y les hace una emboscada. Pone gente en la parte de atrás, pero pone gente en la parte de adelante, y los de adelante comienzan a huir del pueblo de Jai. Y cuando ellos se sienten confiados, están diciendo, mira, no, están huyendo como la primera vez. Y si nosotros lo hicimos la primera vez, lo vamos a hacer la segunda vez, los vamos a matar. Y ellos no se dan cuenta que cuando ellos se retiran de la ciudad, Dios manda a los otros a que entren a la ciudad y le quemen la ciudad. Dios tiene su estrategia y sabe cómo hacerlo. Así es que vamos a leer del versículo, ya leímos, versículo 3 al 9, dice que habían como 300,000 soldados, 30,000 soldados, rodeando la ciudad, y esto se hace en la noche, Y ahora hay una nueva victoria, un plan sencillo pero muy efectivo. Pero esto requiere planificación y que todo el mundo haga lo que tiene que hacer. Hay que planificarlo, ¿verdad? Como Dios lo ha dado. Vamos entonces a leer del 9, vamos a llegar hasta el 14. ¿Alguien lo quiere leer? Amén. Amén. Richard. Entonces pasó? Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai. Y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció, Sigue. y aconteció sigue. que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espalda de la ciudad. Leo el 15. Sí, léelo, vete hasta el 17. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Cayeron en su propia trampa, pensando que iban a tomar los hombres de Dios, ¿verdad? Cayeron en su propia trampa. Y Dios no puede ser burlado. De manera que ellos pensaron esto, dejaron toda la ciudad y dijeron, los vamos a demoler como hicimos la primera vez. Muy confiados ellos en su estrategia, pero Dios tenía una estrategia mejor. Ahora vamos a ver en el versículo 18. ¿Qué dice el 18? Lee del 18 al 20. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego.
y los hombres de Ai volvieron el rostro al mirar que he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que les seguían. Ok. So ahora esta gente está atrapada. Fíjense que en medio de todo esto, Dios interviene. ¿Y qué es lo que le dice a Josué? Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. ¿A qué se le parece esto en la Biblia? ¿Ustedes han visto esto en otra ocasión? ¿Algún otro evento? Con Moisés cuando fue a Faraón, A Moisés cuando está frente a qué? ante los sacerdotes estos los adivinos estos que traían la vara, cuando las pestes, Ok. que lanzó, cuando abrió el mar también, el mar rojo. Exacto. Cuando abrió el mar rojo. Que, ¿verdad? Él abrió el mar rojo, extiende tus manos y el mar se abrió y todo el pueblo pasó. Ahora Dios le está diciendo, extiende la lanza que tienes en tu mano porque yo la entregaré en tu mano. Y tan pronto dijo eso, ¿verdad? Los hombres que estaban en la parte de atrás vinieron y quemaron la ciudad y cuando los hombres de Jai se dieron cuenta y miraron, ya la ciudad estaba quemada y ahora están atrapados entre ese campamento y este campamento. Y eso le da la oportunidad a ellos de matar a todo este pueblo y terminar con la batalla. Pero qué tremendo cuando nosotros contamos con la presencia de Dios y contamos con el plan de Dios, como Dios nos da la victoria. ¿Qué diferencia es de cuando nosotros decidimos hacer lo que queremos y después estamos en grandes apuros y no sabemos qué hacer y nos quedamos tal vez en derrota o tal vez nos sentimos desalentados o perturbados porque no sabemos qué vamos a hacer en medio de una situación difícil? Pero cuando Dios está con nosotros, Dios nos abre la puerta, Dios nos da la victoria. Vale la pena esperar a escuchar la voz de Dios en nuestras vidas porque tenemos la victoria asegurada. Lo importante es que una vez escuchemos la voz de Dios, la obedezcamos, porque entonces sí estamos en grandes apuros. Porque a veces lo que Dios nos dice no nos gusta, ¿verdad? Bien, entonces ahora estos hermanos están atrapados. Vamos entonces a pasar a la próxima parte. ¿Dónde nos quedamos? 21. En el 21, pues vamos a seguir leyendo por ahí. Y yo te digo dónde pares. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Bien, no escapó nadie, ellos obedecieron. Todo el mundo hizo lo que tenía que hacer. Dios le dio la victoria. Esa es la importancia de que nosotros obedezcamos, de que nosotros escuchemos como pueblo, de que no nos gusta, nos quedemos calladitos. Vamos a hacer lo que Dios está diciendo, porque luego lo vamos a lamentar. Y Dios nos habla como pueblo. Dios nos habla. Ok, sigue. Y Vamos cuando, para el 24. y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai.
Josué se quedó con sus manos altas hasta que obtuvo la victoria completa. La acción no se detuvo hasta que él no bajó sus manos, hasta que toda la batalla fue completada, ¿verdad? Pues, se completó a todos los moradores de Jai. Sigue. 27. 7. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le habían mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Bien, esto de levantar memoriales del montón de piedras, esto es parte de lo que dice la ley. Yo no traje la cita en esta ocasión, traje otra cita, pero ellos están siguiendo la ley, lo que hay atrás en Deuteronomio y en Levítico. Y el cuerpo enterrado sobre un montón de piedras es un memorial de victoria de Israel sobre Jai. Eso es lo que significa. Hay mucho simbolismo en la piedra, en la Biblia. Y al Señor le gustan los memoriales porque le recuerda al pueblo lo que ocurrió en el pasado, las victorias que Él trajo al pueblo de Israel. Recuerden que a Acán también lo enterraron debajo de ¿qué? De un montón de piedras. Le tiraron las piedras y ahí debajo de las piedras ellos enterraron todos esos cuerpos donde Dios demostró su ira, ¿verdad? Sobre la desobediencia de esta familia, porque no fue Acán solo, fue toda su familia. Y al final de la guerra, el pueblo pudo darse cuenta que la desobediencia trae su recompensa. Esta es la victoria mayor que ellos han tenido, lo que ellos aprendieron. Ahora nos vamos a dar a la lectura, ¿verdad?, de la ley en el monte Ebal. Y esto es un nuevo compromiso que ellos hacen con Dios porque obtuvieron la victoria. Vamos a leer del 30 al 35 y vamos a ver qué es lo que todo esto significa. Vamos a ver algunos versículos atrás en Deuteronomio sobre lo que esto significa. Si puedes leer del 30 al 35. Sí. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres
de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Bien. Una vez que tuvieron la victoria, ¿verdad? Josué lleva al pueblo 30 millas al norte, entre el monte de Baal y Gerizim. Y aquí la nación obedece a lo que Moisés dejó. Están honrando lo que Moisés dejó, porque antes de Moisés irse, le dejó escrito todas las cosas a Moisés. Y le dijo, nunca se aparte este libro de la ley de ti. Tienes que leerlo continuamente, ¿verdad? Para que puedas salir adelante. Y yo quiero despedirle que vayamos a Deuteronomio 27, del 1 al 8. Deuteronomio 27, del 1 al 8. De manera que aquí Josué está interrumpiendo la actividad militar para hacer un nuevo compromiso a la autoridad, con la autoridad de Jehová, ¿verdad? Y esto está basado en lo que dice Deuteronomio, expresado en la ley de Deuteronomio 27 del 1 al 8. Y dice, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases del Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de la ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumentos de hierro. ¿Vieron que dice lo mismo que dice en el capítulo 8? Nada hecho a mano es lo que quiere decir. Solamente es un altar de piedra. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. ¿No es eso lo que Josué acaba de hacer? Exactamente. Todo lo que dice ahí es lo que Josué acaba de hacer. Él no se apartó de estas palabras para nada. Él paró toda la milicia para cumplir con estos estatutos. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Eso es bien importante para esa gente, hermano. Hoy ha venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Entraron a la tierra prometida y se constituyen legalmente pueblo de Dios, nación santa, nación que Dios levantó de la simiente de Abraham. Y se cumple la promesa de Dios de que están en la tierra prometida de hoy en adelante. Y dice, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Esa es la promesa. Eso fue lo que Dios le ordenó, pero eso no fue lo que pasó. Lamentablemente, eso no fue lo que pasó. Eso es un momento memorable en la vida de ese pueblo. Se constituyeron en esos momentos en pueblo de Dios. Levantaron un altar de piedra obedeciendo a Dios, ofrecieron sacrificios como lo describe Levítico en capítulo 1, pero esto es lo que Moisés le está pidiendo. Esos sacrificios aseguran su compromiso con Dios. Es como un pacto. Con esos sacrificios ellos hacen pacto y comunión con Dios. Escriben la ley de la piedra en las piedras, la ley, ¿verdad? Que Dios le había dado.
Y quiero decir que eso era una tradición. Cuando se hacía la guerra, los militares escribían los récords militares en piedras para evidenciar la victoria. Pero ahora la victoria no era de los israelitas. La victoria era de Dios. Por eso se van a escribir los mandamientos de Dios en esas piedras. Porque eso ratifica que Dios le ha dado victoria a este pueblo. Porque este pueblo obedeció la ley. Para Dios es importante que nosotros obedezcamos su instrucción. Porque eso nos ratifica como pueblo. Tú obedeces a Dios, tú eres parte de su ejército. Si nosotros nos apartamos de eso, estamos en malos caminos. Por eso se escribe la ley en las piedras. Pero nosotros tenemos la ley, no externamente como ellos la tenían. Ahora la ley de Dios está en nuestros corazones. Por eso dice que haré un nuevo pacto en un tiempo dado. Si ustedes lo leen en Ezequiel y lo leen en Jeremías, ahora el pacto nuevo con nosotros es que Dios nos dará un nuevo corazón y pondrá su ley en nuestro corazón. Para este pueblo, la ley se escribía externamente. Y Josué entonces finalmente, lo último que hace, que dice la ley, es que se lea la ley frente al pueblo, frente al arca. Se pone el arca, se lee la ley y el pueblo entonces comenta amén, como que en apoyo a lo que dice la ley, en compromiso de que ellos lo van a cumplir. Bien, ¿algún comentario de esta última parte que nosotros hemos dicho o algún comentario que usted tenga que quiera o desea aportar? Si no tienen ningún comentario, María, no, María está conectándose. Yo quiero preguntarles, tengo dos preguntitas que a lo mejor son fáciles para todos. Diría yo, ¿cuál es el rol de planificar, el rol de la planificación en un ministerio cristiano? Vamos a ver cuál es el rol y quiénes son las personas y cómo nosotros contamos con esto, cómo nosotros lo desarrollamos. Cuando nosotros vamos a desarrollar y estamos desarrollando estrategias, ¿cuál es el rol de la planificación? Porque esta gente planificó. No hay nada correcto o incorrecto, hermano. Piensen en qué ustedes creen. Yo creo que es para ser más efectivos, porque cuando se planifica, nuestra mente automáticamente comienza a ordenarse, a reubicarse, para que todo lo que hagamos, ya sea de manos, de obra, lo que sea exitosa. Cada vez que se planifica, podemos ver los resultados. Hay que planificar, no podemos ir a la guerra sin planificar. Todos los militares tienen una estrategia, ¿verdad? Para planificar. Gracias, Ruth. ¿Qué más podemos añadir? Yo creo que primeramente debemos de contar con Dios primero, ponerle todo lo que vamos a planificar en las manos del Señor, preguntarle lo que debemos hacer y escuchar su palabra, qué es lo que Él nos quiere decir para esos planes. Bien. Tenemos que contar con el Señor, ¿verdad? Dijimos que siempre tenemos que consultarle al Señor. Nunca podemos hacer lo que hizo Josué, que se tiró a lo loco, confiando en que en sus victorias pasadas. Dijimos que no podemos confiar en nuestras victorias pasadas porque Dios siempre tiene nuevas estrategias. Y nuevas estrategias porque hablamos de que siempre hay diferentes contextos, siempre hay diferentes personas, pero tampoco podemos darnos la gloria a nosotros, ¿verdad? La gloria es para Dios. El Señor siempre trae algo nuevo. Ok, algo más. Carmen, pienso que la palabra del Señor es el libro de instrucción para nosotros. Ajá. Nos instruye, nos encamina, nos enseña
otra es la oración, la comunión con Dios. El Señor empieza a direccionar nuestros pasos, usa personas, usa a alguien que tal vez tenga más destreza y nos ayuda, y a través de la oración, pues el Señor nos contesta, ¿verdad? Poniéndonos personas adecuadas que se alinean al propósito de Dios. Y Amén. cuando lo ponemos por obra, podemos ver cómo Dios se glorifica. El Señor, vemos sus victorias, pero como dice, si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabemos que vamos a ir. Amén. Nosotros hablamos al principio de que era importante que nos llenáramos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a encaminar al momento de tomar decisiones. Dijimos que tenemos un plan, tenemos una situación, pero no vamos a encontrar todas las respuestas aquí, porque todas las respuestas no se encuentran como el ABC, ¿verdad? En la Biblia, sino que nosotros tenemos que poner este cúmulo de literatura y lo tenemos que leer y saber cómo ponerlo como un rompecabezas, ¿verdad? En nuestras vidas, como tomar de aquí, tomar de allá. Y cuando esa palabra abunda en nuestros corazones, el Espíritu de Dios nos da sabiduría para que podamos llevar a cabo eso. A mí me parece que es importante que cuando vayamos a planificar como comité, como pueblo. Ok, tengo aquí un comentario, déjame leerlo. Ok, Emanuel nos dice, desprendernos de nuestro egocentrismo o nuestras inseguridades y poner en servicio nuestras capacidades y habilidades. Que nuestra gratificación sea que estamos en fidelidad hacia Dios. Exactamente. Nosotros no podemos planificar en base a lo que yo quiero. Nosotros tenemos que planificar en base a lo que la iglesia necesita, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios está haciendo esto para su pueblo, no para mí, no para ti, para nosotros en conjunto. Dios está enfocando. Cuando nosotros hacemos ministerio, nosotros nos enfocamos en lo que es de bien para la iglesia. No es lo que a mí me gusta. Yo me quiero quedar aquí. No es Dios no planifica de esa manera. Planifica en base, esa es la meta de Dios, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo yo edifico mi iglesia? Que nosotros seamos de bendición para otros. Tal vez me tengo que desprender de lo mío para yo poder edificar la iglesia. Y si me tengo que desprender de lo mío, Dios se desprendió de su Hijo para darse por nosotros. Se desprendió de todo lo que tenía. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros, desprendernos de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros pensamos que es lo mejor de nuestras vidas, para ponerlo al servicio, para edificar la iglesia. No es para yo nutrirme, ni para yo beneficiarme, ni para yo quedarme en lo que a mí me gusta. Porque Dios tiene la teología de lo que no te gusta. No te gusta, eso es lo que tú vas a hacer. Eso es lo que tú vas a hacer. Si no te gusta, eso es lo que tú vas a hacer para que tú aprendas. Es una lección que el Señor nos da. No lo hace de maldad, sino es para enseñarnos, para enseñarnos. Ese es el primer punto que yo iba a traer, ¿verdad? Que trajo Emanuel. El segundo punto es que nosotros podemos utilizar diferentes estrategias para planificar. Podemos pensar que nosotros tenemos todo lo que queremos, pero si lo que nosotros tenemos no es todo lo que queremos, todo lo que Dios quiere. Si lo que nosotros tenemos no es todo lo que Dios quiere. A mí me gusta sondear a la gente a veces, sentarnos a veces, si todos nos preparamos espiritualmente, sentarnos a la mesa y planificar con un grupo de personas, ¿verdad? Que le concierne esto. Y no es que uno no sepa lo que va a hacer. Yo pudiera tomar decisiones sola, pero yo estudié administración, eso es mi PhD. Y en el campo de la administración nosotros nos sentamos a la mesa y dicen que 4 o 5 mentes, ¿verdad? Piensan más que una. Y a veces la aportación de muchos, en el consejo de varios, hay sabiduría.
Y cuando todos estamos llenos de la presencia de Dios, eso ocurre. Y yo me aseguro de que estamos todos en un mismo sentir. Hay cosas que yo hago personalmente porque yo las recibo del Señor. Y si yo lo recibo del Señor, yo voy a hacer eso. Pero hay cosas en las que a mí me gusta sentarme a la mesa y planificar con mis hermanos. Y cualquiera, la A, la B o la C, todas son buenas. Lo importante es que estemos cumpliendo con lo que el Señor quiere, que estemos enfocados en lo que el Señor quiere, que sepamos que el día que planifiquemos estamos contando con el Señor y no estamos planificando para mí, para lo que a mí me gusta, sino que nuestro enfoque sea la iglesia. ¿Algo más que quieran compartir? Tengo una segunda pregunta y con esto terminamos, hermano. ¿Por qué Josué puso la milicia, la acción militar, a un lado, la pausó para construir un altar? Honrando la victoria que les había dado, como recordatorio de lo que había hecho por el pueblo. ¿Quién? O sea, ¿Ah? como un memorial. Como un memorial para dar la gloria a ¿quién? A Dios. A Dios. Siempre hay que darle gloria a Dios. Vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo. Ya ganamos la batalla. Vamos a darle la gloria a Dios. Y vamos a agradecer. Y vamos a dejar eso ahí escrito con la ley en la piedra, ¿verdad? Para que todos sepan que nuestro Dios nos dio la victoria. Porque les iba a seguir dando victorias. Pero hay que honrar a Dios en todo tiempo. Y hay que dejarle saber al mundo que el Dios de nosotros es un Dios especial. Hermana, Un Dios especial. Y que en estos momentos nos estamos constituyendo en pueblo de Dios. Y es un momento crítico en la historia del pueblo de Israel donde se está, ¿cómo diría? Se está cumpliendo la promesa de Abraham. ¿Alguien que iba a decir algo? Carmen, yo quería nada más destacar algo que notaba en cuanto a del verso 30 al 35, donde dice que la palabra de Dios era escrita, era la suprema autoridad para su pueblo y el fundamento sobre el cual experimentarán su bendición o maldición. O sea que al él hacer un altar, él está dando lo primero a Dios. Él sabe que es la supremacía mayor, es la palabra de Dios, la bendición. Entonces, me gusta porque le da a él la prioridad, a Dios, honrándolo primero a él, y todo lo demás se deriva de ahí, de la obediencia, de la sumisión, de la rendición. Ahí es donde Dios realmente se glorifica. En realidad, las primeras batallas comienzan ahí, uno triunfando. Cuando uno se dobla, el Señor se glorifica. Y a veces pues, hacemos al revés, nos levantamos nosotros y ¿dónde está Dios? Se queda Dios a un lado. Y eso es lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Que hemos logrado la victoria por la palabra de Dios, porque lo obedecimos. Y por el respaldo por su Espíritu Santo que nos da. Y la gente no ha aprendido a honrar la palabra de Dios. No, la gente por ahí no lo sabe. Y tú los ves reclamando promesas y no saben obedecer ni el Padre Nuestro. Eso no va a ocurrir, hermano. Alguien estaba diciendo, hermano, que hay pastores que en estos últimos tiempos decía, ¿cómo es posible que si Dios dio a su novia, la iglesia, ¿verdad? Y la dejó linda y se la entregó a los pastores? Pero como hay pastores que piensan, estoy perdiendo feligreses porque predico la palabra así sana, pura, lo que habla de la santidad, de la separación, de la comunión con Dios. Entonces ellos empiezan, dijo, y la comienzan a pintar y a ponerla con minifalda para llamar la atención, para poder tener una iglesia que la manchan y la ensucian. Dice, y Dios nos va a pedir cuenta de lo que estamos haciendo con la iglesia, con la novia de nuestro Señor Jesucristo.
Y me impactó, le decía yo a mi esposo, wow, es verdad, hemos visto que en los altares ponen humos y cuanta cosa, ya no es una adoración, es un show para o imitando al mundo, cuando el mundo debería de aprender a imitarnos a nosotros que tenemos algo especial. Amén. Y yo prefiero perder feligreses a perder mi alma. Porque el día que el Señor me pida cuenta, yo voy a tener que dar cuenta de lo que yo hice. Así es que, bien, hermanos, hasta aquí llegamos. Yo sé que terminamos un poquito más tarde, pero un capítulo bonito, tiene mucho que aprender, mucho que aportar a nuestra vida espiritual y a nuestra práctica en la iglesia. Cuando nosotros lleguemos a nuestra tierra prometida, vamos a hacer una ceremonia y vamos a dar la gloria a Dios. No son los muchos que empezaron, sino los últimos que, tal vez los pocos que perseveramos, ¿verdad? A veces empezamos más y terminamos menos, pero esos menos fueron consistentes y se mantuvieron ahí. Y yo sé que vamos a entrar a tierra prometida en algún momento y vamos a hacer un memorial al Señor y a darle la victoria, a dar las gracias por la victoria que Él nos ha dado. Amén. O sea, a los que no doblaron sus rodillas ante los Baal. Ante Baal, exacto. Así es que vamos a terminar en esta noche, son las 8:26 y le voy a pedir a Ruth que nos despida en oración esta noche. Amén, hermano. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque nos trae esa reflexión, que pensemos cómo estamos delante de ti, Señor. Ayúdanos a rendirnos y que podamos, Señor, vernos hacia adentro, cómo estamos delante de tu presencia. Que podamos honrarte, Señor, hasta en lo más pequeñito, Padre. Que traigamos gloria, honra y alabanza a tu santo nombre. Que el mundo pueda ver en nosotros que hay diferencia, Señor. Que no importa si a veces lloramos, nos cansamos, pero no nos paramos porque tú estás con nosotros. Amén. Ayúdanos, Señor, a llegar hasta el final. No es cuánto hemos caminado, es lo que nos falta, terminarlo contigo, Señor. Ayúdanos a sujetarnos a tus planes, a tus propósitos, que caminemos en unidad, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para poder traerte gloria, Señor, y honra a través de nuestra obediencia. Te pedimos, Señor, por la familia pastoral, por cada líder, por los niños, Señor, por los jóvenes, por los ancianos, por todos los que están enfermos, Señor. Extiende tu mano poderosa. Restaura la salud de tus hijos e hijas, Señor, que están estorbados de salud. Te lo suplicamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Buenas noches. Amén.